las enseñanzas de los otros días de la semana a la página esa que tenemos ahí en YouTube. Ya que los haya subido les aviso, ¿verdad? Muy bien, pues qué bueno que estamos juntos una vez más. Muy buenos días. El día de hoy seguimos con nuestro tema de la unidad. Ya vamos a la mitad, ¿sí? Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Que se llama cuando surgen los conflictos. Entonces ustedes van a poder ver ahí en su pantalla cada una de las diapositivas conforme vayan apareciendo, ¿verdad? Sí, sí, ¿ya están viendo ahí la pantalla? ¿Sí se ve? Ok, entonces vamos a iniciar. Cuando surgen los conflictos. Hasta ahorita habíamos estado viendo muy bien pues todo lo que respecta a la unidad, ¿verdad? También en la clase de la unidad hablamos mucho sobre la perseverancia en la iglesia primitiva y, y bueno, la realidad también de las cosas es que somos un mundo bueno, dicen por ahí que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Refiriéndose a la diferencia de opiniones que todos y cada uno de nosotros podamos tener respecto a alguna cosa. Y no era de esperarse que también en la iglesia primitiva surgieran conflictos, ¿verdad? Algunos de ellos difíciles. Entonces, como iglesia, como congregación, como familia cristiana que somos, cuando surgen los conflictos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos tener en mente siempre, verdad? Son tres cosas las que vamos a ver hoy, solamente que en esas tres cosas que vamos a ver, o tres puntos, les vamos a subdividirlos para poder encontrar también respuesta a cómo solucionar los problemas y los conflictos cuando ocurran en nuestra congregación. Así que el hermano que dio estas clases puso a la mera mitad de las unidades esta clase, ¿verdad? Como para animarnos también a reconocer que sí, la verdad es que sí somos muy conflictivos, hermanos, y necesitamos tener mucha comunicación, reconocer que el Espíritu Santo está en nosotros, que somos uno en Cristo, estar recordando constantemente esas enseñanzas que hemos aprendido acerca de la unidad, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a iniciar. El versículo clave para nosotros en esta mañana es Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Fíjense bien toda la cantidad de doctrina que tiene estos dos versículos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, primero está hablando a todos aquellos que hemos sido bautizados en el nombre del Mesías, y dice ahí que de él, del Mesías, estamos revestidos. Otra vez eso nos hace pensar en la clase de nuevas personas que somos, nuevas criaturas que somos ahora espiritualmente. Y aquí es donde empieza a marcar cuestiones de diferencia. Fíjate, porque habla de que dice que no hay ni judío, no hay ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. Eso hablando de que delante del Señor no hay distinción de ningún género, de ningún sentido, ¿verdad? Y vuelve a mencionar, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y este es el primer punto. Inmediatamente ahora aparece en el primer versículo. No tenemos que ver más versículos, porque si hemos estado viendo versículos de la unidad y que debemos ser uno, pues lo hemos estado haciendo en las 6 clases anteriores, en las 6 semanas anteriores, ¿verdad? Y ahorita sí ya podemos decir que nosotros tenemos que dejar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que somos uno en Cristo. ¿Sí? Somos uno en Cristo Jesús. Permíteme tantito, estoy moviendo aquí algo de la pantalla para poderlos ver a todos. Y luego vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿verdad? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Fíjense qué interesante que uno de los primeros problemas que surgieron dentro de la congregación naciente de la iglesia primitiva se debió precisamente a la murmuración. ¿Sí? ¿Y qué murmuraban? Dice que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Eso era lo que ellos argumentaban, ¿no? Oye, están descuidando a las mujeres, ¿verdad? A las viudas en particular de nuestro grupo.
¿sí? Cuando otra vez debería de haber un sentido de unidad, de ser uno. Ahora, también hay que entender, porque la palabra del Señor nos lo dice ahí en azul, es que dice que como creciera el número de los discípulos, entonces la iglesia estaba creciendo, había más opiniones, ¿verdad? Había más situaciones que se presentaban frente a los apóstoles debido al alto crecimiento, gloria a Dios, que se estaba dando dentro de la congregación. Sin embargo, la murmuración siempre ha sido algo que ha hecho mucho daño, ¿verdad?, a nuestras congregaciones. Y por eso es algo con lo que debemos nosotros de tener cuidado. Cuando surgen los conflictos, tenemos inmediatamente que ver qué pasa, si hay algo ahí de murmuración, ¿verdad? Por ejemplo, a veces vienen conmigo como pastor y me dicen, fíjese hermano, esto y lo otro. Bueno, ¿quién te dijo? ¿Quién te lo platicó? ¿Tú lo escuchaste? ¿Tú lo viste? A ver, ¿verdad? Porque muchas veces eso sucede. Eso sucede entre nosotros. Muy bien, seguimos leyendo qué fue lo que sucedió. Vamos a notar algo. La solución no la da una sola persona. La solución se da en conjunto. Y otra vez, acuérdense, estamos hablando de la unidad. Entonces, esto es lo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Fíjate, vamos a seguir leyendo lo que dice el pasaje. Hechos capítulo 6, ahora en los siguientes versículos. Entonces, no fue uno solo, pudo haber sido Pedro. Es más, pudo haber sido Santiago, que en realidad él era el que se había quedado como, ¿cómo te diré?, como encargado de la iglesia de Jerusalén. Ni siquiera era Pedro, sino era precisamente el apóstol Santiago. Y aún así, dice que los 12, ¿ya se fijaron? Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, los 12 discípulos a la otra multitud de discípulos. Estamos hablando de que eran muchas personas ya en ese tiempo, hermanos. Y vean qué fue lo que sucedió. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, porque en realidad era una situación de servicio, ¿verdad?, que bien podían solucionar cualquiera de los otros discípulos. Entonces los discípulos dicen, buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora me llama la atención, ¿verdad?, el hecho tan claro de que aún para servir en las mesas es necesario que las personas que se dediquen a eso sean personas de buen testimonio, sean personas llenas del Espíritu Santo, como veíamos ahorita en la predicación, y de sabiduría. Entonces, hermanos, cualquier trabajo que nosotros realizamos dentro de la iglesia o para la iglesia debe estar lleno, ¿verdad? O debe de ser realizado por personas, obviamente como nosotros, ¿verdad?, creyentes en Cristo, pero también llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, ¿verdad? Y sobre todo, de buen testimonio. Me llama la atención que, ¿cómo es que para este trabajo tan especial se requiere también un testimonio muy especial? Y entonces los apóstoles dijeron, bueno, nosotros vamos a seguir persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí? Y aquí es donde otra vez nos falta aprender a ser iglesia, ¿verdad? Y a nosotros nos falta como pastores también aprender a ser pastores, porque nosotros tenemos una idea del pastorado que nos marcan en nuestra denominación, pero tenemos que entender que todos somos uno. Y cada uno de nosotros, si somos personas, sea varón o sea mujer, de buen testimonio, llenos o llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, pueden realizar cualquier trabajo que se les encargue para servicio dentro de la congregación. ¿Sí? Entonces, es muy bonito eso, hermanos. Por ejemplo, miren, ayer visitábamos a Gaby a Emily y a ellos, ¿no? Y yo les decía que si necesitaban algo de la iglesia, porque ellos siguen pues llevando a la niña a Monterrey. De hecho, este miércoles van para que estemos orando por ellos, ¿verdad? Van a Monterrey. Bueno, ahora no va a ir Marco porque tiene que trabajar en esta ocasión, pero no esperarse, por ejemplo, a que la familia pastoral, o en este caso mi esposa o yo o cualquiera,
sino que seamos todos los involucrados. Por ejemplo, un momento dijo Marco, no, yo le doy gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de apoyo. Pues qué bueno. Pero no nomás me lo digas a mí, díselos a los hermanos. Que los hermanos sepan, ¿verdad? Que en el momento en que hubo para dar una ofrenda, que en el momento en que se dio una despensa, que en el momento que se apoyó para los gastos médicos o los gastos del viaje o los gastos de los medicamentos o los gastos... No te imaginas cuánto están gastando nada más en análisis para la niña, ¿no? Tú sabes lo que cuestan los análisis clínicos. Y lo que nos decía él, yo le doy gracias a Dios, decía él, porque todos los análisis los hemos hecho por fuera. Todos. Porque si te esperas hacerlos por el Seguro Social, ¿qué va a pasar? No coincide con las fechas cuando Emily ya tiene que tener los exámenes en su mano para poder presentárselos a los especialistas, ¿me explico? Y él decía con gozo cómo Dios ha bendecido por medio de la familia, por medio de la iglesia. Pero ¿a qué voy? A lo que voy es que es un trabajo de todos, hermanos, de todos. Y los conflictos que van surgiendo en las iglesias son conflictos de todos, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que se dolían con el que se duele y se alegraban con el que se alegra. Esa es la relación que nosotros debemos aprender a mantener como congregación y que tristemente también se está perdiendo a causa de esta pandemia, porque pues ya no nos vemos, ya no platicamos tan seguido, ya no nos hablamos, ya no nos saludamos, ¿verdad? Como lo hacíamos a lo mejor antes, ¿no? Y que ya te veíamos llegar al templo con una sonrisa y nos dábamos un abrazo, un beso, un apretón de manos, ¿verdad? Lo que fuera. Eso también se ha ido perdiendo, ¿sí? Y debemos de rescatarlo una vez más. Más que estamos hablando ahorita de este punto en la palabra del Señor. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Agradó la propuesta, dice ahí, a toda la multitud. Mientras tanto, les dejé subrayado lo que está escrito en el versículo del 2 al 4. ¿Sí? Primero los discípulos, y por eso estoy haciendo esta mención de lo que acabo de platicar. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O en pocas palabras, los discípulos, los pastores, los apóstoles estaban diciendo, otros lo pueden hacer, porque otros también tienen el Espíritu Santo, porque otros también están llenos de buen testimonio, porque otros también son sabios como nosotros somos sabios, ¿sí? Y luego dice, busquen hermanos. Entonces es importante. Y a mí me gustaría más que nacieran hermanos, ¿no? Que surgieran y que no los tuviéramos que estar buscando los de la congregación, sino que de nosotros saliera, oye hermano, yo quiero hacer esto. ¿Por qué no a mí me gustaría visitar o me gustaría hacer esto y lo otro? ¿Por qué no lo hacemos así? Y apoyarlo entre todos, ¿no? Y luego dice ahí, encarguemos este trabajo a esas personas y nosotros persistiremos en la oración. Ahora está muy claro cómo está escrito ahí en la palabra de Dios. Y lo que me llama la atención es lo que sigue, porque mira, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Qué diéramos los pastores porque cada una de nuestras propuestas dadas en las congregaciones agradaran a todos? Pero muchas de las veces no es así, ¿verdad que no? Digo, lo hemos vivido y los que ya tenemos años en el Evangelio y hemos pasado por algunas congregaciones, ¿verdad? Sabemos a lo que se refiere esto, ¿no? Porque no muchas veces las resoluciones agradan a todos. Y sin embargo vemos aquí que esta es una resolución que agradó a todos. Y yo digo, wow, otra vez, ese espíritu de unidad, somos uno en Cristo. Y luego dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas o Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora me llama mucho la atención que son varios a los que se nombraron, ¿verdad? Y de esos varios que se nombraron, si seguimos leyendo las Escrituras, vamos a ver que se siguió hablando de Esteban. De hecho, fue Esteban tan importante que llegó a ser el primer mártir, ¿verdad? El primero en entregar su vida por Jesús. Y luego vemos que se nos habla de ese gran evangelista Felipe, ¿no? También vemos todo lo que hizo Felipe. Pero luego ya no sabemos nada de Prócoro, ya no sabemos nada de Nicanor, de Timón. Yo ni me acordaba que existía un Timón hasta que lo volví a leer ahora en el repaso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad es que se pierden. Probablemente hicieron cosas también en la congregación, porque por eso los nombraron, ¿sí?
seguramente Nicanor, seguramente Timón, seguramente Parmenás eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pero ya no se nos dice nada de ellos. Sin embargo, estoy seguro que algo hicieron, ¿sí? Porque no nada más esto. Vean lo que sucedió. No nada más fue un nombramiento. No nada más se les dijo, ok, hagan ustedes esa labor y nosotros vamos a seguir trabajando en la oración y en la predicación. Fíjate, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es decir, fueron entregados, guiados para el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, para que a través del poder del Espíritu Santo en las vidas de ellos pudieran cumplir ahora con esa labor tan importante. Entonces, el primer punto que yo destaco aquí y que ya aparece ahí de Somos Uno en Cristo es que debemos solucionar en conjunto las cosas. Y cuando solucionamos en conjunto las cosas, hermanos, simple y sencillamente estamos pensando en conjunto. Estamos pensando en unidad. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. No se nos olvide, sino para qué estamos estudiando toda esta unidad que habla acerca de la unidad, ¿sí? Ahora bien, hay otro punto destacado que yo quiero mencionarles y que me encanta en estos pasajes que estamos estudiando, y es el punto que nos dice que Dios está dispuesto a ayudarnos a solucionar los problemas. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Él era centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, era un romano, ¿verdad? Pero vean esta característica de Cornelio, por favor, que tenemos que tomar en cuenta. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué les dice esto de toda su casa? Pues que también su familia, ¿verdad?, había sido educada bajo esa piedad y bajo ese temor de Dios. Y no solo eso, sino que también manifestaba haciendo muchas limonas al pueblo y haciendo oraciones también a Dios siempre. Siempre. Acuérdense que cada palabra de cada versículo arroja luz sobre lo que estamos viendo y esto nos permite reconocer a Cornelio, sí, ¿verdad? Un centurión, sí, imagínatelo vestido de romano con sus mejores galas porque el centurión estaba al frente precisamente de 100 soldados, ¿no? No era cualquier persona. Pero aparte era piadoso, temeroso de Dios, ya me imagino el testimonio de su familia, hacía limosnas al pueblo, porque nadie quería a los romanos, eso está claro. Y sin embargo aquí vemos, ¿verdad?, esas características de él. Incluso oraba a Dios siempre, siempre. Seguimos leyendo esta historia, más adelante en el versículo 9 y 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Dice, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vamos a ver cuál es el éxtasis que le sobrevino y a qué se refiere. Fíjense bien, dice, esto ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero lo vamos a volver a leer. Vio claramente en una visión, hablando de Pedro, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Muy bien, ya me estaba confundiendo, ya estaba yo diciendo que era la visión primero de Pedro. No, esa es la primera visión y es la visión de Cornelio. Pero esa visión también la tuvo Pedro, al ratito la vamos a ver. Y a lo que voy es lo siguiente, la visión. ¿Qué importancia tiene la visión? Por un lado, porque puede tener importancia el contenido de la visión, ¿ok? Pero también la visión en sí. Es decir, fíjate, se involucró la iglesia, hubo murmuración, se invitó a todos los discípulos a que participaran, los apóstoles convocaron, se llegó a un acuerdo, se nombraron personas, se les impusieron las manos, la iglesia empezó a trabajar. En este otro ejemplo, ¿verdad? Claro, vemos que todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Es decir, Dios estaba trabajando a través de ellos.
Pero en este pasaje en particular de Hechos capítulo 10, resaltemos que Dios mismo, se involucra en la situación de vida de Cornelio, que no era un judío, sino era un gentil. ¿Sí? Y entonces, ¿de qué manera se involucra Dios? Bueno, mandando el ángel de Dios a través de esta visión que se le presentaba a Cornelio. Y Cornelio sabe que tiene que buscar a Pedro. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir leyendo. A ver qué más nos dice el pasaje. Regresando acá, dice, con Pedro, vemos que Pedro en el capítulo 9 y 10, vemos que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, ¿verdad? Tuvo hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Aquí viene la otra visión, la que yo decía que me confundí hace rato, que es ahora la de Pedro. Ya vimos la de Cornelio. Vamos a ver la de Pedro. ¿Qué vio Pedro en la visión? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. De entrada es otra vez una visión. ¿Qué significa? Dios está actuando. Dios está trabajando tanto con Cornelio como con Pedro. ¿Ok? ¿A través de qué? A través de dos visiones. Una con un ángel y la otra con un lienzo que viene descendiendo lleno de animales. ¿Ok? Seguimos leyendo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, en la visión, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿verdad? El Espíritu le dijo, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y esos hombres venían ya desde antes, porque la visión se le apareció primero a Cornelio, y él mandó hombres a buscar a Pedro. Y mientras esto pasaba, a Pedro le estaba ocurriendo la otra visión. ¿Y qué le estaba enseñando Dios con esta visión a Pedro? Le estaba enseñando, no llames a Cornelio inmundo, porque también es creación mía, porque también es un ser humano, como tú y como todos los demás, ¿sí? Y por eso le dice, levántate y no dudes de ir con ellos. Y fíjense cómo Pedro ya estaba analizando la visión, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo le habla. Vamos a seguir leyendo. Y hablando con él, entró, bueno, ya nos brincamos toda la parte donde Pedro es llevado con Cornelio, y estamos en el versículo 27 y 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahí está, acuérdense. Por eso hubo necesidad de que Dios enviara esa visión, ¿sí? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense que estos pasajes han causado tanta controversia, porque muchos dicen, ya ven, aquí Dios está diciendo que podemos comer de todo. Entonces, por eso los chinos comen hasta a los pobres gatos y a los perros, ¿verdad? Y hay quien se come a los murciélagos, y si no, ya ves el coronavirus, lo que nos pasó. No, 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 no. Y entonces, como aquí está abierto en la Biblia y dice que todo podemos comer, de eso no está hablando, hermanos, de eso no está hablando. Y tan lo entendió Pedro, y espero que nosotros también lo entendamos, tan Pedro lo entendió bien que vuelve a leer las palabras de Pedro. Fíjate bien, versículo 27 y 28. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, ustedes creyentes, ¿verdad? Saben qué abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Nunca está hablando de los animales ni del lienzo que bajó, pero ese lienzo fue lo que Dios usó para hablarle. Y luego, ¿qué dice? Vean, pero a mí, Pedro, a mí Dios, Pedro me ha mostrado que ningún hombre, entonces no está hablando de la comida ni los animales, dice, ningún, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Ningún qué? Hombre, llame común o inmundo. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A Cornelio, que era un gentil.
¿Ya te diste cuenta? Entonces ya cuando vamos, acuérdense, por eso siempre hay que leer el contexto de las escrituras, para que nosotros podamos entender claramente de qué está hablando. Y no nada más agarrar un texto y decir, mira, aquí como ya dice, Pedro mata y come, entonces Dios está diciendo que podemos matar y comer cualquier animal. Bueno, pues ahí han de estar muy buenas las cucarachas en almíbar, ¿verdad? Pero no es así, no es así, cuidado. Y por eso de repente exagero un poco en mis comentarios, pero esa es la realidad, hermanos, porque a veces somos muy necios y no tomemos contextos y los saquemos del contexto y queramos hacer doctrinas nuevas. No, no hagamos eso. Mejor leamos bien y vean cómo Pedro entendió. Entonces, si Pedro entendió pues, y tiene el Espíritu Santo, pues yo también lo tengo, ¿verdad? Entonces no quiero ser más tonto que Pedro, al contrario, quiero entender, y ahí se está refiriendo a Cornelio. Y Dios, la lección que le dio a Pedro es, no llames a Cornelio inmundo, porque es un ser humano, igual como tú lo eres, y yo también lo he creado. ¿Sí? Entonces vemos en este punto cómo Dios es el que está ayudando. Bueno, terminemos de leer el pasaje, nos brincamos hasta el 34 y 35. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Otra vez está hablando de personas, no de ni alimentos ni de animales. Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Qué padrísimo pasaje estamos viendo y vemos cómo Dios, hermanos, si somos uno en Cristo, nosotros debemos solucionar los problemas y las situaciones que se presenten, los conflictos en nuestras congregaciones en conjunto, y sí, Dios va a ayudarnos, Dios va a guiarnos, Dios nos va a dar sabiduría. Ya no va a usar a lo mejor sueños, visiones, perdón, pero va a usar su palabra, ¿verdad? Y su Santo Espíritu que mora y habita en nosotros para poder solucionar los conflictos que se nos presentan. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque el punto siguiente de nuestra clase nos habla del don del Espíritu Santo. Esto es lo más importante. Es decir, qué gozo saber que no estamos solos. Qué bendición saber que somos morada del Espíritu. Ayer platicábamos en el discipulado, ¿no? ¿Cómo nos dice Pablo? Que guardemos nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Qué importante es esto, ¿no? Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 10, versículos 44 y 45. Mira cómo dice la Escritura. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían las palabras de Pedro. Y luego, ¿qué dice? Chequen. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos. Y Dios, a través del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, Dios les llama a los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que creían en el Mesías. Dice que estos se quedaron, ¿qué? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque efectivamente el don del Espíritu Santo hasta ese momento, históricamente hablando, había sido derramado únicamente sobre judíos, nada más, que habían creído, obviamente, en el Señor Jesucristo. Y entonces este es el segundo punto de los tres que quiero tratar con ustedes esta mañana. Y este segundo punto nos dice que el don del Espíritu Santo es para todos. El don del Espíritu Santo es para todos. Y cuando Pedro, capítulo 11, subió a Jerusalén, dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Esto me hace pensar que no todos los judíos, ¿verdad? Aquí se menciona en el capítulo 10 los judíos que habían ido con Pedro por la visión que había tenido para ver qué es lo que Dios quería mostrarles. Entonces, tanto Pedro como esos judíos que lo acompañaron, vamos a decir que entendieron ya que el Espíritu Santo es para todos. Pero acá cuando regresó a Jerusalén, capítulo 11, ¿qué dice? Disputaban con él, o sea, se pelearon con él. ¿Y quiénes? Los judíos. ¿Y qué le reclamaban? Chequen lo que le reclamaban, por favor. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos
y has comido con ellos? O sea, en pocas palabras, ¿por qué te atreviste a entrar a la casa de Cornelio? Y aparte es romano, y aparte pertenece al ejército, y aparte, o sea, imagínate las hartas de cosas que le han de haber dicho los de Jerusalén cuando se enteraron por las murmuraciones que Pedro se había metido a la casa de un gentil. Ahora, Pedro recibió la visión. Los judíos que estaban en Jerusalén no la recibieron. Entonces ahora le tocaba a Pedro darles la enseñanza a ellos, como nos la estamos recibiendo nosotros hoy, para que entendamos que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios se agrada de todos y cada uno de los que le buscan. ¿Sí? Ahora vean qué pasó. Hechos 11:5. Empieza a platicar Pedro su testimonio. Vámonos rápido. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope, estaba orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ya les platica toda la historia, les platica hasta el momento que el Espíritu Santo le habla. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, ahí ya nos dice que eran 6 de los de la circuncisión, y entramos en casa de un varón. Y esto es fascinante, porque no nada más entró Pedro, y estaban nada más acusando a Pedro, sino que esos 6 que iban de metiches, si quieres vamos a usar esas palabras, o a ver qué es lo que le había dicho Pedro, ¿verdad? También entraron cuando no debían de entrar, porque eran judíos, ¿no? Pero entraron y se sorprendieron, se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vean cómo vamos hilando toda la historia. Versículo 18. Entonces, oídas estas palabras, ¿qué pasó con los judíos de Jerusalén? Callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. ¡Wow! Te digo una cosa, hermanos. Estas lecciones nos permiten situarnos históricamente en lo que estaba pasando. En ese momento, los cristianos de la época, que eran todos judíos convertidos, por llamarlos así, porque nunca dejaron de ser judíos, pero creían en el Mesías, que era Jesús, ellos nada más les hablaban entre ellos a los puros judíos, no les hablaban a los gentiles. Entonces estamos viendo el momento donde históricamente Dios rompe ese paradigma, así, lo rompe, y dice, el evangelio no es nada más de ustedes, porque yo le dije a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, porque la palabra gentiles viene del hebreo goyim, que significa pueblos, naciones. Y entonces Dios abre la puerta también para que no solo los judíos, a través de su Mesías, porque es de ellos, en ese sentido, en ese momento histórico, dice, este también es de los demás. Es para todos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también amó al mundo, de tal manera que entregó a su Hijo, para que todo aquel del mundo que crea en Él sea salvo. ¿Qué te parece, no? O sea, vemos cómo el Señor está pensando ya en todos. Y me encanta de que los judíos de aquí de Jerusalén dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, el arrepentimiento es para todos. ¿Sí? Muy bien. Y seguimos leyendo el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, acuérdense que con motivo de Esteban hubo una persecución grandísima. ¿Qué hicieron los perseguidos? Ya estamos hablando de los que tuvieron que salir de sus ciudades, de sus comunidades. Perdón, muchos de ellos quizás hasta dejaron casas, familiares, trabajos, etcétera. Dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, que son áreas que están un poquito ya muy alejadas de ahí de Jerusalén, ¿verdad? Hacia el norte y hacia el este, ¿verdad? Y fíjate, ¿qué hacían ellos? Con esto quiero enseñarles que todavía no todos entendían bien cómo es que tenían que hacerse las cosas. ¿Qué hacían todos los que fueron perseguidos? Que por cierto eran judíos. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo ¿a quiénes? A judíos, obviamente. Esa era la idea.
Ellos sabían que Jesús era su Mesías, ellos sabían que Jesús era el Salvador, pero ellos nada más se lo compartían a los suyos, no se los hablaban a la gente. Entonces, Dios ya había tratado con Pedro, Dios ya había tratado con Cornelio, Dios ya había tratado con estos 6 judíos que acompañaban a Pedro, Dios ya había tratado con los judíos de Jerusalén, pero todavía faltaban muchos que no entendían, ¿verdad?, la misión de Dios, que era la salvación para todo el mundo. Ahora vean qué sucedió con esos que fueron exiliados a estas regiones. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, ¿sí?, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Qué aventados estos judíos, ¿verdad?, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Gloria a Dios por eso. No tenemos sus nombres, no sabemos quiénes son. Sabemos que vivían ahí en Chipre, en la isla de Chipre y también en el área de Cirene. Pero estos judíos, llenos de valentía, les hablaron también a los griegos. Y cuando hablamos de los griegos no se refiere a los que son originarios de Grecia. Era otra manera de hablar de los gentiles, o sea, que pertenecían a todo el mundo, ¿ok? Y luego, ¿qué vemos que sucedió? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, obviamente, de gentiles creyó y se convirtió al Mesías, al Señor, a Jesucristo. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Qué bonito es pensar que aquí comienza, hermanos, la expansión del cristianismo, por llamarlo así, porque todavía ni siquiera se le llamaba cristianismo. Eran judíos de la secta de los nazarenos, ¿se acuerdan? Así les llamaban entre ellos, ¿no? Se les llamaba los del camino, eran los seguidores de Jesús. Apenas en Antioquía fue cuando por primera vez se les empezó a llamar cristianos. Bien, terminamos este punto que dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Híjole, cómo vuelan las noticias, ¿verdad? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, no nada más volaron las noticias, sino se quedaron así como que, pero todavía el pueblo en Jerusalén estaba batallando con entender que también el evangelio era para los gentiles. Y dijeron, vamos a mandar a Bernabé. A ver, Berna, vente. Y mandaron a Bernabé que fuese a Antioquía para ver qué estaba pasando por estas noticias que habían recibido. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, y yo no sé qué vería Bernabé, la verdad, no sé, pero dice la Biblia que él vio la gracia de Dios. Y entonces Bernabé, como representante de los apóstoles, a todos los que estaban en Antioquía les dijo y les exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor Jesús. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. ¿Qué pasó? El punto número 3 es, el cristianismo comenzó a crecer rápidamente. El cristianismo comenzó a crecer rápidamente. ¿Sí? Ahora, qué bonita historia. Nos metimos hoy casi de lleno al libro de los Hechos. Es hermosísimo recordar cómo Dios empezó a trabajar en la vida de cada uno de estos, de cada uno de ellos. Pero ¿esto de qué nos sirve a nosotros? A ver, ojo, porque vamos a terminar ya. ¿Eso de qué nos sirve a nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que tenían ellos? ¿O qué no tenemos nosotros que tampoco tenían ellos? Pero que a ellos les permitió llevar el mensaje del Evangelio. Bueno, los que fueron llevados a las otras naciones a causa de la persecución, simplemente llegaban y se comunicaban con la gente y hablaban y platicaban, ¿sí? Y contaban las maravillas de Dios y podían experimentar el poder del Espíritu Santo en ellos al creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Sí? Fíjense bien. Vamos a ver en Hechos capítulo 15:1 y vamos a tratar de encontrar
¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder hacer lo mismo que estaban haciendo ellos? ¿Sí? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjate, dice que venían algunos cristianos, bueno, judíos de allá de Judea. Dice, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Chispas. Aquí hay un problema. Empiezan a venir unos judíos que también ya eran creyentes en Cristo y les empiezan a decir a los hermanos nuevos, ¿sabes qué? Ahora, ¿por qué empezaron a decir esto? ¿Nunca se han preguntado eso? Y ya les di la respuesta, ¿eh? Si hasta ahorita, históricamente, la mayoría de la iglesia era judía o de origen judío, eso significa que todos los varones que primero formaron parte de las primeras filas de la iglesia estaban circuncidados, ¿no es cierto? Porque si eran judíos, al octavo día, todos los niños judíos eran circuncidados. ¿Ok? ¿Qué pasó? Cuando empezaron a entrar los gentiles que no eran circuncidados, 5 razones empezaron a moverse entre los judíos cristianos, ¿verdad? Como dicen por ahí, decía el doctor Chapatín, le dio cuscús, ¿verdad? Le dio cosa. Y entonces vinieron y así nada más de buenas a primeras empezaron a decirle a los hermanos, si no se circuncidan conforme a lo que está escrito en la ley, no son salvos. En la torre. ¿Por qué? Pues porque, ¿sabes por qué? Pues porque ahorita ya había gentiles y como que ya no es lo mismo. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Sale? Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿qué nos dice esto? Que la cosa se puso que arde. La discusión se fue hasta sus peores consecuencias. No fue una discusión pequeña, llegó a ser contienda con ellos, con esos judíos que vinieron diciendo, órale, se tienen que circuncidar. No, Pablo y Bernabé dijeron, a ver, tranquilos, y se dieron un agarrón, hermanos. Y entonces no llegaron a ningún acuerdo. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. La discusión fue tan fuerte que no llegaron a ningún acuerdo. Y ya vimos que debemos solucionar esto en conjunto. ¿Sí? Ahora, aquí le tocó nada más a Pablo y a Berna. Sí. Pero ¿qué pasó? Vean, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, ahora iban a ir con los apóstoles, con ¿cómo se llama? Los ancianos, ¿verdad? Que algunos creen que eran como 70 más o menos, pero eran también discípulos, ¿verdad? Del Señor, a tratar este tema. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjate lo que estamos aprendiendo hoy, dentro de las filas de esos primeros cristianos, había judíos, ahí está, había gentiles que se estaban convirtiendo y había uno que otro fariseo, que eran de la secta de los fariseos, que también habían creído. Y bueno, ya conocemos por nombre a Nicodemo y ya conocemos a José de Arimatea y ya otros por ahí, ¿verdad? Pero había otros. ¿Y qué dicen estos de la secta? Dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y estoy haciéndolo así con ese sarcasmo para que quede claro. O sea, se pararon así muy, muy salsas, ¿verdad? Y empezaron a decir estas cosas de esta manera. A ver. O sea, como queriendo hablar con más autoridad. Yo creo que todavía estaba batallando un poquito con su fariseísmo cada uno de estos de la secta, ¿no? Vean lo que hicieron. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Se pusieron a platicar, se pusieron a pelear, a tratar de arreglar el asunto y entonces dice, ¿por qué tientan a Dios? Poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes dice, vean lo que dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que ellos. ¿Qué están diciendo? Doctrina básica. ¿Sí? En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esto no es don de ustedes, sino es don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué estamos hablando? De la salvación exclusiva en Cristo Jesús.
Y ellos, los de Jerusalén, los meros, los que estaban al frente, lo sabían y le están diciendo, ¿para qué? ¿Para qué les vamos a pedir a los gentiles que se circunciden? Eso ya no, ya no. De hecho, Pablo después hace toda una obra maestra de la circuncisión, hablando más bien de la circuncisión del espíritu y ya no del prepucio, ¿verdad? Entonces, fíjense, cómo todo esto apenas estamos viendo cómo la iglesia, cuando nació, híjole, hermanos, tenía de conflictos que ni te imaginas, ¿verdad? Y no me imagino yo ahí, a lo mejor yo era de la secta de los fariseos, o a lo mejor era yo de los gentiles, o quién sabe, ni me hubiera gustado estar ahí para no agarrar este motivo de discusión, ¿no? Pero ¿te imaginas? La cosa se puso difícil, vamos a terminar. Dice, Simón ha contado, ya nos vino a platicar, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Vean, ahora los de la iglesia les están contando a estos fariseos de la secta que ya eran creyentes, y también les está contando a estos que venían bien enojados diciendo que tenían que circuncidarse y que Bernabé y Pablo dijeron, no, tranquilos, a ver, vamos a Jerusalén. Ahora ellos les están platicando lo que Pedro les platicó para que ellos pudieran entender. Y luego vean, ellos ya le agregaron más, porque significa que entonces se pusieron a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pedro les había dicho era cierto, porque dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, o sea, los goyim, los gentiles, y todos los gentiles, ahí está, sobre los cuales es invocado mi nombre. Para que el resto de los hombres, el resto de los gentiles también busque al Señor, busque al Señor. Ahí está. Digo, más claro que el agua, no puede ser. Y entonces el punto clave acaba de aparecer ahí, ¿ya vieron? Dice, debemos usar la Biblia y debemos dejar guiarnos por el Espíritu Santo. Debemos usar la Biblia. Ellos usaron la Biblia. Ellos usaron el testimonio de Pedro. Ellos usaron el testimonio de ellos, pero también dijeron, esto está escrito en los profetas, y mencionaron lo que estaba escrito. Y entonces pareció bien a los apóstoles, pareció bien a los ancianos, con toda la iglesia. Ahí estaban todas las hermanas, los hermanos, los niños, todos. Elegid entre ellos varones y envialos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ahora escogieron a unos varones principales entre los hermanos. ¿Y para qué los iban a enviar ahora a Antioquía? Pues los iban a enviar porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los ahogados y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. O sea, lo mandaron por escrito. Y aquí, en el último punto, vemos que debemos dejar que el Espíritu Santo nos ayude. No solo la Biblia, sino que el Espíritu Santo nos ayude. Por eso dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponer ninguna carga. Y la única carga que impusieron a los gentiles fue, cuídense de sangre, de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de fornicación. Cuídense de eso. Cuídense de eso. Nada más. Nada más. ¿Ok? Un comentario bíblico. Todo el cuerpo de creyentes no fue llamado a votar sobre el asunto. Esto es interesante, ¿eh? Los apóstoles y ancianos, que eran hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron esta carta, el decreto, que fue luego aceptado por las iglesias cristianas o por la iglesia, ¿sí? Pero no todos, hermanos. Sin embargo, estaban satisfechos con la decisión. Había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella. Ya vimos a los fariseos estos, que ya eran creyentes, pero seguían ahí de farisaicos, ¿no? Estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad, se tomaban la libertad de murmurar y hallar fallas. Imagínate, algún fariseo debe haber dicho, nos estamos llenando de gentiles, hay que decirles que se circunciden como nosotros. O sea, no,
Todo nace así en las murmuraciones, ¿no? Entonces, desde el principio dice, la iglesia ha tenido que afrontar obstáculos y tendrá que hacerlo hasta el fin del siglo. Me llamó mucho la atención este comentario y quise dejárselos aquí a ustedes para que ustedes vean que verdaderamente vamos a batallar todavía como iglesia ante estas cosas, ¿no? Y terminamos diciendo, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Gloria a Dios. Es decir, esta carta trajo unidad, trajo bendición, trajo alegría, trajo gozo a los hermanos y se solucionaron los problemas. ¿Hubo más problemas? Hubo más problemas. ¿Hubo más murmuración? Hubo más murmuración. Si no, lean todo lo que sigue. Lean todo lo que pasó en la iglesia de Corinto. Lean lo que pasó con los Gálatas. Lean todo lo que pasó con los tesalonicenses. Sí. Y hubo muchos problemas. Unos ya no creían que iba a venir Jesús y tuvo Pablo que escribirles tesalonicenses. Decían que ya se estaba tardando en llegar, ¿no? O sea, los problemas siguieron y sin embargo la unidad hizo, ¿verdad?, que la iglesia permaneciera hasta el día de hoy. Muy bien. Ahora sí, ya hablé mucho, ya se me antojó lo que está tomando mi esposa, si era agua, café o algo, ¿verdad? Voy a dejar a terminar la clase aquí y si tenemos algún comentario que ustedes creen que podamos hacer de esta hermosa lección del día de hoy, pues es tiempo para hacerlo. Pueden abrir sus micrófonos, si quieren comentar algo de la clase. Ahorita a mí me quedó más claro acerca de Cornelio y de la visión. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Me quedó más claro acerca de la visión que tuvo Pedro. Sí. Porque sí, digo, en mi persona, yo había escuchado a algunos hermanos que lo relacionaban mucho con la comida. Sí. Pero ya viendo todo el contexto y pues sí, todo el contexto. Así es. Pues ya uno ve de cómo el Señor le dice a Pedro que no llame inmundo a lo que él ya ha limpiado. Sí. Y me ponía a pensar, ¿no? De antes de aceptar a Jesucristo. Ajá. Que éramos inmundos. Ajá. Seguimos siendo pecadores, pero bueno, y como dice el Señor, pues Él ya nos ha limpiado, y por eso ya, pues ahora sí que ya somos sus hijos. Sí. Y me ponía a pensar, que a veces, a veces nosotros, cuando conocemos a algunas personas, de que las catalogamos, ¿no? De que, es muy pecadora, que hace esto, que hace el otro, y no merece el perdón de Dios. Ajá. Sabemos que si él se acerca a Dios, pues sí le pide perdón, se arrepiente, que es lo esencial, sí, pues Dios ya lo limpia. Así es. Y pues ya es hijo de Dios, y en nosotros ya no está el llamarlo inmundo, ¿verdad? O inmundo. Así es. Entonces, me queda muy claro eso, me queda muy claro de cómo la salvación, porque muchas veces decimos, y a veces ni lo comprendemos, que la salvación pasó a nosotros los gentiles, ¿verdad? Sí. Pero ya aquí más claro está de cómo Dios mostró a Pedro y con toda la historia que vimos ahorita en la palabra. Sí. Entonces eso es lo que a mí me gustó y es lo que me queda más claro en cuanto a la salvación. Muy bien, sí. Además que históricamente hablando, Dios usó a Pedro y la visión de Cornelio y de Pedro para hablar también a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Se verían tiempos en que ya los gentiles iban a empezar a formar parte de la iglesia. Así es. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Aquí en hermano, bueno, de acuerdo a lo que se trató el tema, ¿verdad? Lo que entiendo de cómo
cuando surgen los conflictos, ¿verdad? Sí. De que nos dice aquí en Hechos 6:1, dice, había murmuración, ¿verdad? Dice, había murmuración, pero igual todo eso, dice, todo de que, pues todo en una, no era en desorden, ¿verdad? No eran conflictos que no pudieran resolverse entre ellos, que no salía de aquí, ¿verdad? Las cosas Sí. de que no salieran de ahí de entre ellos, ¿verdad? De la iglesia. Que no saliera de la iglesia, que ahí mismo se solucionaban, ¿verdad? Sí. Y pues que debían de servir las mesas en el 624. Pues yo entiendo que a lo mejor lo hacían, ¿verdad? Porque los que todavía no tenían todo el conocimiento, los que todavía no estaban, ¿verdad? No tenían pues bien, como luego dicen, bien arraigada la palabra, ¿verdad? Pues darles oportunidad a los que todavía eran más débiles, ¿verdad? Entonces a lo mejor yo pienso que por eso lo hacían, de ellos querer que los otros sirvieran, ¿verdad? Para los otros estar más atentos, ¿verdad? Más atentos a la oración, a la palabra, a la doctrina. Más enfocados, lo que buscaban los apóstoles era estar más enfocados. Y no es que los apóstoles perdieran el tiempo, o ese tiempo tan importante de la oración y de la enseñanza bíblica por compartir el tiempo con las mesas o con las viudas o con los huérfanos, no es eso, sino que eran tantos, y eso es lo que tenemos que entender, somos iglesia. Acuérdense, ¿qué significa iglesia? Los llamados fuera, los santificados, los escogidos, ¿verdad? Entonces todos nosotros podemos hacer eso. No era un trabajo, a lo mejor hasta ese momento histórico, Panchis, a lo mejor esto también lo hacían los apóstoles, ¿no? Y entonces hubo un momento en que, a ver, ya, pues ahora toca que lo hagan otras personas que también tenían las mismas capacidades espirituales, llenos del Espíritu Santo, hombres de fe, llenos de sabiduría, que también pudieran hacer eso, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y me recuerda en el Antiguo Testamento, cuando Moisés también ya estaba muy cargado de trabajo. Oh, sí, sí. Que decía que pues ya realmente ya, pues sí, ya era tanto que la conseja, no me acuerdo si fue Aarón o su suegro, no recuerdo la verdad, su suegro, sí, que fue consiguiera Jetro. también varones, que consiguiera también varones. Entonces aquí de la misma forma, la iglesia estaba creciendo tanto que, digo, no es que no dejan de trabajar, en este caso los apóstoles, sino que también, pues necesitaban, pues ahora sí que ayuda, ¿no? Y esta ayuda, pues ya vimos ahí las características de varones. ¿Quién? Y yo me acuerdo mucho cuando nos dieron un curso o un taller acerca, en este caso le llaman los diáconos, o los llaman los diáconos. Sí, los diáconos. O ancianos, que deben ser, pues de buen testimonio, temerosos a Dios. Entonces, pues creo que, bueno, eso. ¿Sí? Y una vez escuchaba un comentario, ¿no? Pues el pararse al frente, ya sea a dirigir o el pararse al frente de algún grupo o de la congregación, pues requiere de un buen testimonio. Aún así me pare yo a nada más a que, me toca la lectura. Sí. Antes de iniciar un culto, cuando nos reuníamos. Sí. Entonces, pues ya estar ahí al frente requiere de un buen testimonio para poder, pues sí, para poder participar, organizar, como ustedes le quieran llamar, dentro de la iglesia. Así es. Pues realmente es, pues digo, es cumplir con las características que veamos ahorita en la Biblia. Así es. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo?